Hola amigas y amigos, les saluda César Bejarano y quiero compartir con cada uno de ustedes un evento muy importante que está organizando Mundo sin Guerra y Sin Violencia. Esta institución es una organización mundial y ha organizado el Foro Internacional hacia el futuro no violento para Latinoamérica, que se va a realizar el 1 y 2 de octubre de este año. Dentro de sus ejes temáticos están: 1. Aprendizaje de los pueblos originarios de Latinoamérica, convivencia pluricultural en armonía. 2. Sociedades amigables, multiétnicas e inclusivas para todas las personas y ecosistemas. 3. Soluciones prácticas no violentas a los grandes problemas de violencia en Latinoamérica. 4. Acciones en pro del desarme y favor de que las armas nucleares sean ilegales en toda la región. 5. La marcha por el camino interno para la no violencia personal y social simultáneamente. Y 6. ¿Qué Latinoamérica quieren las juventudes? Iniciando este ciclo de conferencias y entrevistas, hoy día voy a contar con la participación de Erika Vicente. Es ingeniera civil de profesión, con especialidad en intervención de monumentos históricos y arqueológicos, con estudio de posgrado en investigación en ingeniería y ciencia de los materiales. Ha dictado los cursos de ética profesional y responsabilidad social, entre otros en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 10 años de experiencia y también ha sido tutora de los estudiantes por encargo de facultad. Participa en el Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización Lima, Perú, desde su fundación el año 2010. Integró el equipo coordinador del Centro Mundial de Estudios Humanistas entre el año 2016 y 2017. Ha escrito artículos relativos a ética y no violencia, como La acción válida, Una ética para tiempos violentos, Nuevo humanismo y universidad, La no violencia en el curso de ética profesional, publicado en el libro Relatos docentes construyendo la paz desde la escuela, y esto fue reconocido como buenas prácticas educativas para la construcción de una cultura de paz y convivencia no violenta por la Oficina de la UNESCO en Lima. Ha trabajado la edición de libros del Centro de Estudios Humanistas, como son Tiempos de Cambio, Nuevos Caminos, Labrando Nuevos Caminos, Lo que falla es el sistema, el cambio está en acción humana organizada. Estos libros fueron constituidos por la memoria del 6º Simposio Internacional del Centro de Estudios Humanistas, llevados a cabo en Lima en el año 2018. ¿Y cómo abordar la violencia en el Perú? Derechos humanos, interculturalidad y educación, elaborado a partir de una mesa de diálogo organizada en conjunto entre la Oficina de la UNESCO Lima y el Centro de Estudios Humanistas. Entonces, ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada, Erika Vicente, con quien vamos a conversar sobre la crisis y oportunidades para las nuevas generaciones. Un tema realmente muy relevante, sobre todo tomando en consideración que estamos en una crisis global, tanto ocasionada por una pandemia, como también una crisis ambiental, una crisis social, una crisis política. En realidad tenemos crisis para escoger. Erika, ¿cómo estás? Buenas noches, César. Estoy muy bien. Les agradezco a ti y a los amigos que organizan la Marcha Latinoamericana por la No Violencia. Estoy muy a gusto en participar con este tema y comentarles mi experiencia respecto al contacto con las nuevas generaciones, ¿no? Aquí en nuestro país, Lima, nuestro país Perú, digamos. Excelente, Erika. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas básicas para irnos ubicando con todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Y la pregunta sería,
¿quiénes son las nuevas generaciones? ¿A quiénes los consideramos? Bueno, nuestras nuevas generaciones son los más jóvenes, ¿no? Podríamos decir que son las personas que tienen menos de 30 años, de modo general, ¿no? A mí me gustaría comentarles un poco sobre las nuevas generaciones en el ámbito en el que yo me desarrollo profesionalmente, en todo caso en la docencia, ¿no? Porque, como comentaste, he enseñado el curso de ética y responsabilidad social en la universidad sobre varios años, y ahí, bueno, a estudiantes de ciencias e ingeniería, ¿no? En la Universidad Católica, ellos son estudiantes que tienen entre 19 y 24 años. Obviamente, las nuevas generaciones son bastante diversas, ¿no? Tenemos jóvenes en distintos ámbitos, en distintos niveles socioeconómicos, distinto nivel de acceso también a la información. Pero en general, en el ámbito universitario, las nuevas generaciones, estos muchachos y muchachas entre 20 y 24 años, tienen acceso a una vasta información digital, por ejemplo, ¿no? Cosa que otras generaciones más antiguas, digamos, no tenían tan fácil acceso. Usan redes sociales, también tienen acceso a bases de datos científicas, eh, bueno, a nivel mundial tenemos ¿no? acceso a esta información que antes no se daba. También tienen gran aprecio, por ejemplo, por la educación formal, ¿no? y de prestigio, ¿no? Por lo menos el grupo con el que, de la universidad. Pero también hay bastante influencia individualista, también hay grupos bastante conservadores, ¿no? Están dispuestos a hacer grandes esfuerzos, son muy disciplinados, ¿no? Son audaces, innovadores, son muy valientes, son muy exigentes con ellos mismos, ¿no? Con los que les rodea también, son muy perfeccionistas estos grupos de estudiantes de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Son muy hábiles en la ciencia, en las ciencias de los números, podríamos decir. Se quejan un poquito, le gustaría tener más habilidades sociales también. Eso también es un rasgo común, bastante común, ¿no? Estos estudiantes, a pesar de que la universidad se ubica en Lima, son estudiantes que proceden de distintos lugares del país, ¿no? Tenemos estudiantes de Huancayo, del norte del país, bueno, de todos lados, de la Amazonía también, que tienen aprecio, por ejemplo, por sus ancestros, ¿no? Reconocen sus raíces, muchos de ellos, ¿no? Tienen gran aprecio por la familia, esto es también bastante generalizado, y también vemos un rechazo a la superioridad, a la violencia, al centralismo. Se quejan mucho del centralismo, por lo mismo que casi la mitad de los estudiantes proceden del interior del país, ¿no? De las provincias. También han sufrido discriminación étnica, la mayoría. También hay discriminación por género, de hecho, es una facultad donde hay relativamente pocas mujeres, ¿no? Son muy conscientes del maltrato que se hace al medio ambiente, por ejemplo, y también a los animales, ¿no? Eso está como muy a flor de piel, ¿no? Pero también son bastante conscientes de las desigualdades que existen, ¿no? El racismo, ya habíamos comentado, el clasismo, el centralismo, ¿no? La violencia de género, la falta de respeto hacia la población LGTBI, a la exclusión que hay, ¿no? Se quejan de la desigualdad que hay en la educación y a la paupérrima salud que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, esta es un poquito la sensibilidad que tenemos en nuestras nuevas generaciones. Eso es muy claro, ¿no?
Eso te podría decir. Yo creo que hay muchas cosas aquí de las que he comentado que pueden ser transversales a muchos grupos de las nuevas generaciones de los jóvenes, ¿no? Eh, porque cada vez estamos pues más conectados, vivimos en un mismo ámbito, ¿no? Entonces, seguramente en otros grupos no será muy distinto. Correcto, Erika, es cierto. Todo lo que mencionas es cierto y al final es esta facultad podríamos decir que representa también, aparte del resto de los estudiantes, de alguna manera por sus hábitos, costumbres que has mencionado y una descripción muy detallada del mismo. Bueno, nosotros nos encontramos desde el año, vamos a ir a los 2 años, ¿no? Con una pandemia inesperada, eh, realmente que tampoco pensábamos que iba a prolongarse por tanto tiempo, ¿no? Las noticias nos decían, pues, esto va a pasar en 15 días, en realidad era peor la cosa, ¿no? Decían que no existía la pandemia, después decían que iba a pasar en 15 días, después que de 3 meses ya se solucionaba y todo volvía a la normalidad, pero la cosa no fue así, todavía seguimos con esta crisis y encima se ha visualizado una crisis de salud, una crisis política, social, y no solamente en el Perú, ¿no? Es una crisis global en todo sentido. Pero, ¿cómo están viviendo estos jóvenes en estos tiempos de bruscos cambios? Bueno, César, lo que yo podría decir es que son bastante conscientes de la violencia que se vive, ¿no? Y no solo por la pandemia, desde antes ya eh, son conscientes de la violencia, desde la violencia familiar hasta la violencia institucional, ¿no? Bueno, en los cursos que hemos llevado también estudiamos el tema y tratamos de identificar todo esto. Y, y creo que esta pandemia lo que ha hecho es peraltar todos estos problemas y todas estas violencias que ya venían existiendo, ¿no? De hecho, la violencia económica es una de ellas que los ha impactado mucho. Bueno, ha impactado a todo nuestro país en realidad y en el mundo, ¿no? Pero nuestro país tiene una característica, seguramente en otros países ocurre algo similar, eh, eh, que tiene que ver con la esperanza de salir de la pobreza a través del estudio, a través de la educación. Por eso las familias vienen haciendo grandes esfuerzos para que sus hijos logren tener la mejor calidad en educación, ¿no? Y la más prestigiosa, para que puedan ir saliendo, ¿no? En este caso de la pandemia, ese esfuerzo, esa esperanza ha sido bastante golpeada, ¿no? Porque, bueno, muchos padres de familia han perdido el trabajo, también muchos de ellos tenían enfermedades preexistentes, entonces ya no han podido hacerse cargo como se venían haciendo cargo económicamente. Los estudiantes han tenido que, digamos, colaborar y muchas veces hacerse cargo solos, ¿no? Afrontar las cuestiones económicas de la familia completa, por ejemplo, ¿no? Si ya antes había angustia por el tema económico, por la economía de la familia, esto ha sido, como decía, esto ha aumentado, pero mucho más, ¿no? Entonces, eso por un lado, muchos estudiantes han dejado de estudiar, de hecho uno eh, mira, y hay un gran porcentaje de estudiantes en general en nuestro país, de universidades particulares que han dejado de estudiar por falta de medios económicos. También ha ocurrido en universidades públicas, ¿no? Los estudiantes han regresado a sus lugares de origen, la mayoría desde ahí vienen siguiendo las clases que son virtuales. Eso está ocurriendo, pero todo esto, yo creo que hay dos cuestiones que son bastante
graves aquí. Por un lado, tenemos esta imagen de la economía, del mejoramiento de la economía familiar, y va a mejorar cuando los estudiantes salieran de la universidad y empezaran a trabajar. Esto se ha visto bastante, como decía, golpeado por la falta de puestos de trabajo, por la recesión inminente que ha significado esta pandemia también, ¿no? Entonces esa esperanza se ha visto cortada. Eso por un lado. También se les dificulta encontrar prácticas preprofesionales y trabajo, ¿no? Para los estudiantes recién egresados, ¿no? Para los bachilleres. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos el tema de los fallecimientos, de las muertes de los padres, de los abuelos, de los tíos, ¿no? Entonces esto también viene golpeando muy duramente la psicología, ¿no? Y la cuestión emocional en los estudiantes. Entonces esto ha sido una bomba atómica, ¿no? Entonces, si ya venían con problemas, bueno, nuestro país tiene problemas, los problemas sociales nos atañen a todos y nos afectan a todos, entonces ahora todo esto ha empeorado, ¿no? Entonces, se da un momento de fracaso, ¿no? Una sensación, un registro de fracaso muy duro, muy fuerte. Y que no es que se da en algunos, ¿no? Bastante masivo. Por estos, eh, por estas metas que se tenían, ¿no? Que se tienen seguramente, ¿no? Como familia, ¿no? Porque las familias tenían como objetivo que sus hijos lograran trabajos económicamente bien remunerados, ¿no? Entonces, esta es un poquito la situación. Muchas veces los estudiantes están bastante tristes, hay varios con depresión. Bueno, toda esta situación viene generando esta crisis, ¿no? Pero también se abren oportunidades, ¿no? Felizmente. Claro, justamente de eso te iba a preguntar, Erika, sobre las oportunidades que se abren para los jóvenes, las posibilidades de un mejor futuro, probable mejor futuro, y obviamente la esperanza, ¿no?, que nos queda de reflexionar que el ser humano realmente es vulnerable, porque eso creo que lo hemos estado olvidando en el camino, ¿no? Pensábamos que lo teníamos todo bajo control a través de la tecnología, de repente del poder económico, del poder político, social, o de repente pues de la suerte que tienen algunos de ser hijos de propietarios de empresas, y entonces tienen todo a su disposición. Sin embargo, todos han sido golpeados. Pero pues, ¿qué esperanzas tenemos? Bueno, mira, entre las esperanzas y las oportunidades que se abren es un panorama mucho más claro. Yo creo que este sistema, como estaba armado, como sigue estando armado todavía, donde el individualismo ha estado con bastante, bueno, mucha gente baila con su pañuelo, cada uno ve cómo hace, etcétera. Esto se ha caído, ¿no? Es muy claro que el sistema, así como venía armado, no tiene futuro, ¿no? Entonces, si ya veníamos sabiendo esto, pero como que no era tan claro, esta pandemia, este momento de crisis profunda, nos viene a mostrar todo mucho más claramente. Yo creo que esa es una ventaja, porque este problema no se origina hace un año o 2 años, o sea, no se originó con la pandemia. Esto es producto un poco de varios años de una forma mental bastante, que ya no da para más. No digamos inconveniente, porque seguramente en su momento fue mejor y seguramente superó
formas mentales mucho más primitivas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una ventaja, ¿no? Por ejemplo, el sistema de salud, que el mal sistema, sistema de salud deplorable en nuestro país, es el peor país, eh, la salud en nuestro país es la peor del mundo, ¿no? Eso está muy claro con los números de fallecidos que han habido. No se trataban a los pacientes con enfermedades preexistentes, por ejemplo, han sido los más vulnerados, ¿no? Entonces todo esto es muy claro. Yo creo que las prioridades han saltado, ¿no? Las prioridades han saltado y eso también es importante porque a veces ocurre, bueno, que uno está como dormido, ¿no? No atiende lo importante, ¿no? Ni a las personas que tiene cerca, ni a las que tiene alrededor, ¿no? Entonces estamos como ocupados en cuestiones bastante secundarias. Yo creo que esto nos ha dado un remesón a todos y estos remesones sirven. Eso también creo que eso ha quedado claro. El tema de la educación también, ¿no? Como decía, la mirada individualista va cayendo porque por experiencia vamos comprendiendo que lo que afecta a uno afecta a todos, ¿no? No basta el que yo no salga de mi casa, ¿no? Eh, sino necesitamos salud, por ejemplo, pública de calidad, ¿no? Y eso es para todos. Por ejemplo, eso quedó clarísimo. Otras cuestiones, como por ejemplo la renta básica universal, que antes era como, ¿y esto para qué sería? ¿No? También viene teniendo mayores adeptos, ¿no? Eh, hay cuestiones, porque estamos hablando un poquito de la ética, estamos hablando de las formas mentales, eh, que creo que es donde más puede impactar un fracaso, y los fracasos tienen su lado bueno porque te permiten dirigirte hacia otro camino, ¿no? Redireccionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que seguir la inercia no sirve en este caso. Hay que ponerse a construir una sociedad distinta, ¿no? Y protestar, por ejemplo, cuando sea necesario, intervenir cuando se requiera. Eso, en el caso de nuestros estudiantes, ha quedado clarísimo, ¿no? Normalmente los de ingeniería nunca se han, bueno, digo nunca, de repente es mucho, pero yo también estudié ingeniería y sé que no era tan común que uno participara en cuestiones sociales, ¿no? Protesta social, y se metiera un poco en política, o que pudiera opinar o estar más empapado de los temas. Ahora ya no es así, ¿no? Todos tenemos que ver, y ellos mismos dicen que si la sociedad civil no protesta, no reclama, no construye, nada se va a poder hacer bien, ¿no? Por otro lado, también ha quedado una radiografía bastante clara de nuestra situación, ¿no? De la corrupción de las instituciones, de los gobiernos, ha quedado exhibida, eso es bueno. También hemos visto que se han dado, si bien nuestro país es un país de emprendedores, siempre se habló de eso, viene obligando a los estudiantes a reinventarse también, a ver cómo hacemos cosas en conjunto, ¿no? Porque en otro momento era mucho más fácil pensar en irse a otro país, a seguir estudiando, a hacer la vida en otros lugares. Sin embargo, hoy todo el planeta completo está en una situación similar, ¿no? Entonces ya esta salida del país, como huir de este desastre, ya no es tan factible, ¿no? En todos los lugares estamos con estos problemas. Otra cuestión, estoy un poquito saltando de temas, pero otra cuestión que ha quedado clara es la importancia de ser flexibles, por ejemplo, ¿no? De romper paradigmas, ¿no? De lo establecido. En el caso de los estudiantes de ingeniería, siempre se limitaba a esto de romper paradigmas en las cuestiones técnicas, ¿no?
Sin embargo, ahora se ven estudiantes mucho más integrados con su entorno, con lo social, ¿no? Pensar modelos de sociedad distintos, ¿no? Y más ajustados a lo que uno anhela, ¿no? Desde lo económico, que puede ser como lo macro, hasta inclusive las relaciones personales, ¿no? O íntimas, digamos, ¿no? Eso sí se siente. También queda claro que nada funciona por separado, no es posible avanzar en lo técnico, en lo tecnológico, ¿no? Y desconectar la cuestión psicológica, emocional, inclusive espiritual, ¿no? Entonces, creo que hay bastante disposición por construir nuevas realidades, ¿no? Y que nadie se quede atrás. El tema de la desigualdad está muy clara, ¿no? Además, porque gran parte de los estudiantes viene del interior del país, ¿no? Entonces, han tenido bastantes dificultades y han sido población vulnerable en algún momento, ¿no? Entonces, otra cuestión es que los verdaderos avances se van a dar cuando cambie todo de raíz, ¿no? Y algo que mencionan mucho es la empatía, ¿no? Ellos dicen, si hubiera empatía, acá no va a haber problemas, ¿no? Si yo pudiera sentirme, eh, eh, si yo pudiera ponerme en el lugar del otro por cada acción que yo hago hacia el resto, esto cambia rotundamente, ¿no? Eso a ellos les queda muy, muy claro. Trata a los demás como quisieras que te traten, ¿no? Eso cala mucho. Ellos comentan que esa es una cosa central. Y creo que también a partir de eso se va a poder tener paz, ¿no? Y también quizás se va a ver cumplir un paso importante como paso evolutivo del ser humano, ¿no? Una cosa tan sencilla, ¿no? Que quizá todos sabemos. Otra cuestión que comentan es la inconveniencia del resentimiento, de la venganza, ¿no? Pero no desde lo moral, ¿no? No es que no hay que ser, ¿no? Sino desde lo práctico, ¿no? Queda claro que estas cuestiones paralizan, retrasan, enferman una sociedad, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión que se comenta también, que se comenta en las aulas. Bueno, de hecho, en los cursos tenemos un ámbito de reflexión que favorecemos estos temas. También la lucha entre unos y otros, ¿no? Este tema de yo, tú, ¿no? Esto de que si no salimos todos juntos de esto, no sale nadie, ¿no? Eso también queda muy claro, ¿no? Yo creo sinceramente que hay un despertar. Yo creo que va a haber, en todo caso, en las nuevas generaciones, seguramente todas las generaciones, eh, van a ir despertando también, ¿no? De la inercia, y creo que muchos estamos dispuestos a la construcción de algo nuevo, ¿no? De algo más querido. Yo creo que esas son las oportunidades que nos abren, ¿no? Esas son las oportunidades a pesar de los momentos difíciles que venimos sufriendo. Muchas veces estos remesones hacen que uno despierte. Entonces, eso es lo que podríamos valorar, ¿no? Como conjunto humano. Excelente, excelente reflexión y análisis, Erika. Antes de terminar, quisiera pedirte, cuando hablaste de empatía, practicarla diariamente antes de actuar, ¿no? Con nuestros semejantes. ¿Hay algunos otros tips que nos podrías recomendar para poder mejorar como seres humanos, aparte de la empatía que es básica? Sí, tratarse bien a uno mismo, ¿no? Creo que eso es esencial. Tratarse con afecto. Y además,
hacer que coincida un poco lo que uno piensa con lo que siente y lo que hace, ¿no? Porque cuando no ocurre esto, cuando uno, por ejemplo, hace algo que no quiere hacer en el fondo, o que cree que está mal hacer y que no le va a hacer bien a uno y a los demás, se genera una contradicción, se genera como una traición a uno mismo, aunque uno no lo cuente, ¿no? Entonces, esto del pensar, sentir y hacer en la misma dirección, al lado del tratar al otro como te gustaría que te trate, creo que es una muy buena dirección, ¿no? Para eso también es bueno estar conectado con uno, sentirse a uno mismo, ¿no? Tener momentos de recogimiento un poquito, ¿no? De decir, ahora cómo me siento, ¿no? Cómo estoy yo, eh, y tratar de estar conectado, ¿no? Porque a veces uno, ante las cosas que suceden en el mundo, salta afuera y se desconecta, ¿no? Entonces, después vienen un poquito las consecuencias con el sufrimiento que uno mismo puede tener, ¿no? Y tratar de ayudar también a los demás en lo que uno puede y conectarse con la gente, ¿no? Porque ha sido un momento en el momento de cuarentena, pues hemos estado bastante separados, ¿no? Pero de todas maneras hay modos de conectarse felizmente, y creo que esos modos son importantes. Entonces, no desconectarse de los demás, eh, tratar de ayudar a los demás cuando uno pueda, tratarse con afecto a uno mismo, ¿no? Creo que eso ayuda muchísimo. Eso te podría decir, César. Gracias, Erika. Ya tenemos, creo, algunas pautas muy importantes que nos van a ayudar a reducir el sufrimiento, sobre todo, y a llevarnos mejor con todos nuestros semejantes. Al final, somos una comunidad y aunque queramos renunciar a ello, nunca lo vamos a poder hacer. Así que es mejor trabajar en solidaridad y comunidad y llevarnos bien con todos dentro del margen posible. Bueno, Erika, antes de terminar, no sé, alguna reflexión final que quisieras dejarnos. Bueno, agradecerle a la Marcha Latinoamericana por la No Violencia, por la invitación, por el contacto, y bueno, vayamos adelante con mucha fe, mucha esperanza en que todo va a ir bien. Yo creo que eso es importante, ¿no? Eso, gracias, César. Gracias a ti, Erika. Bueno, amigos, terminamos por hoy con la entrevista a Erika Vicente y nos vemos en un próximo programa.